Tengan todos mis hermanos muy buenos días. Que el Señor nos bendiga y nos hable en esta hora por su palabra. El pastor me ha pedido que pueda hablar de la oración en esta tarde, así que eso es lo que vamos a hacer. Yo le decía que bueno que no es de los dones, pastor, porque yo soy continuista. Iba a hablar en lengua incluso, a demostrarle que están vigentes en la práctica. Hermanos, abramos nuestra Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17. Uno de los versículos más cortos. 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses es un libro de esperanza en medio de la tribulación. Es un libro que tiene un carácter escatológico en la explicación que da el apóstol a los hermanos acerca del retorno del Señor Jesucristo. Y muchos de estos consejos son considerando cómo los hermanos debían vivir a la luz de esa esperanza gloriosa del regreso del Señor. Y hay muchos consejos. Pero dentro de todos esos consejos, el Señor les dice algo respecto a la oración que es muy corto, muy sencillo, pero podemos hacer una gran pregunta acerca de este versículo. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, ¿cómo dice? Orad, no sin cesar. ¿Ya? Orar con cesar, pero sin cesar, ¿cierto? No, fome el chiste. Lo eliminan de la grabación, hermano, por favor, ¿ya? Orar sin cesar. Hermanos, uno de los problemas de nosotros cristianos pecadores, ¿cierto? Digo cristianos pecadores porque aún hay un remanente de pecado en nosotros, es que somos demasiado olvidadizos y nos olvidamos con mucha facilidad de las grandes obras portentosas y maravillosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y más aún, nos olvidamos, hermanos, de que muchas de las bendiciones que nosotros gozamos en el presente y en la actualidad son el producto de haber intercedido, de haber clamado al Señor en algún momento. Nos olvidamos muchas veces que pisando el umbral de la muerte, Él nos devolvió la vida cuando clamamos a Él. ¿A cuántos el Señor acá les ha devuelto la vida? Cuando ya estaban con un pie al otro lado. Y el Señor les devolvió la vida y nos olvidamos que en medio de nuestro clamor y que Dios utilizando nuestro clamor desesperado, Él nos devolvió la vida. Cuando sin esperanza clamábamos por la misericordia de Dios y Él nos escuchó en medio de esa enfermedad. Mucho de lo que hoy somos y de lo que tenemos es producto del clamor que elevamos en algún momento a nuestro Dios. Muchos de nosotros aquí somos el fruto de la oración de nuestros padres y de nuestras madres, de ese clamor angustiado, de ese gemir desesperado de una madre que veía a su hijo, a su hija en la calle sin esperanza. Posiblemente algunos de nosotros gozamos de un pasar relativamente bueno, porque Dios abrió las puertas por el clamor de un hombre y de una mujer que pidió la provisión de Dios. Y podemos reconocer que esas puertas no se hubiesen abierto si Dios no nos hubiese escuchado. Pedimos misericordia y provisión divina y Él obró a nuestro favor. Quiero invitarles, hermanos, en esta mañana a meditar en aquellos momentos en que nuestro corazón estaba cargado de temor, de miedo, de desesperación y de angustia, y que solo el clamor en aflicción de nuestro espíritu pudo librarnos de esos sentimientos tan abrumadores cuando en algún momento oramos. Algunos de nosotros ni siquiera sabíamos hablar cuando llegamos a la iglesia y no podíamos pronunciar ni siquiera una frase sin decir una grosería. Pero pedimos a Dios sabiduría e instrucción y Él nos instruyó, Él nos enseñó, Él nos formó. Si no hubiésemos orado, posiblemente las consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestra propia desobediencia, hubiesen sido más terribles y desastrosas.
pero nuestro clamor hizo que Dios pueda tener misericordia de nosotros. De lo contrario, seguiríamos en la boca del pez, en la sepultura de Lázaro, en la fosa de los leones, con las murallas de Jerusalén o de nuestro corazón aún derribadas, vagando en el desierto, vencidos por nuestros enemigos. El Señor ha sido misericordioso. Cuánto bien ha traído la oración y cuánta gracia Dios ha derramado en su pueblo, en sus hijos, por medio de ella. Y no solo a nosotros, sino a los profetas y a los apóstoles. La oración fue el medio de gracia por la cual Dios no destruyó a Israel cuando pecaron en el desierto y Moisés tuvo que interceder por ellos. Por la oración y el clamor de Israel, este pueblo ganó incontables batallas cuando era imposible. La oración fue el medio por la cual Job tuvo fuerzas ante tan grande prueba que consumía su alma y también su cuerpo. Por la oración, el rey Ezequías, que estaba sentenciado a muerte, pudo vivir 15 años más. Por la oración y el clamor de algunos hombres piadosos, el Señor inició un avivamiento en el tiempo de Nehemías y Esdras para reconstruir los muros de Jerusalén y también el templo. Jesús el Señor oró mucho, siendo el Hijo de Dios. En Lucas 6:12 leemos: aconteció en aquellos días que Él salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. En el Evangelio de Juan leemos que Jesús, junto a la tumba de Lázaro, levantó sus ojos al cielo y clamó y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. En los momentos más difíciles y tristes del ministerio de Jesús, Él oraba al Padre. Eso leemos en Juan 12, 27, 28. Este es capítulo y versículo que les he mencionado acerca de Jesús en el Getsemaní, fue uno de los momentos más tristes de la Biblia. Estaba a punto de dejar la nación judía y de hacer expiación por los pecados del mundo. Y miren lo que dice Jesús, hermanos, en medio de ese momento triste, cuando iba a ser abandonado por los discípulos, negado por Judas, vendido por 30 piezas de plata. Él dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de la cruz. Estaba orando al Señor. Las iniquidades de la humanidad iban a ser puestas sobre Él, iba a sufrir uno de las traiciones más grandes, de las personas más cercanas. Pero en medio de eso apareció un ángel para fortalecerle. El Señor Jesucristo oró. Y no solamente en los ejemplos de la Biblia, sino en medio de nosotros. Yo llevo aproximadamente 5 años en la congregación. Y hay varias cosas que me han impactado, no solamente a mí, sino también a mi esposa, hermano, en la congregación, aunque no tenga cara de impacto. Cuando llegamos, una de las personas que jamás podré olvidar, hermano, era un hermano recién convertido, un hombre cuyos días estaban a punto de terminar en esta tierra, un hombre mayor de edad, un hombre silencioso, pero que irradiaba un profundo interés por Dios y por congregarse. Su saludo reflejaba de alguna forma la alegría y su rostro tenía una paz que solamente un hombre salvado puede reflejar. Ese nombre de ese hermano, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Hermano Zoilo. El Señor lo salvó en sus últimos días de vida. Ahora, lo sorprendente de esta historia del hermano es que años antes su esposa había fallecido en las manos del Señor, y cuentan los hermanos, porque yo no estaba en ese tiempo, que ella oró para que su esposo se convirtiera durante muchos años. ¿Sí o no? Pero partió de esta vida sin contemplar, sin poder ver en persona la gloriosa respuesta del Señor. Pero al final de esta historia, ustedes y yo sabemos que Dios escuchó el clamor y ambos seguramente están en la gloria del Señor por el clamor de personas comunes y corrientes que clamaron a un Dios que está vivo.
En la introducción de este mensaje he decidido hablar de estos testimonios bíblicos y también de hermanos contemporáneos que han estado con nosotros, hermanos, durante estos años, para comprender en parte, para llamar su atención y comprender en parte por qué el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. ¿Por qué debemos orar? Es un versículo bastante corto y sencillo, pero vamos a hacer una pregunta y es la siguiente: ¿por qué debemos orar sin cesar? Sin detenernos, en toda circunstancia, en todo momento. Y yo he escrito al menos 3 razones por las cuales el Señor nos insta a poder orar, a clamar, a gemir delante de nuestro Señor. Lo primero de ellos es porque la oración es el medio de gracia por el cual podemos vencer la tentación. Todos nosotros poseemos en sí mismo, en nosotros, en nuestro interior, no fuera, hermanos, en nosotros mismos lo que el puritano John Owen llama el pecado remanente. El pecado remanente se refiere a la fuerza interna que todavía está en nuestro interior, no fuera, que lucha contra la voluntad de Dios y contra lo que el nuevo hombre creyente cristiano quiere hacer. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 7:21 de esta forma: queriendo hacer el bien, hallo en mí esta ley, que el mal está en mí. Es interesante que el apóstol reconozca, hermanos, su inclinación a pecar como una ley. Y una ley es un principio y una fuerza que regula, que tiene una fuerza innata. Una ley es algo que ordena y que dirige la mente. La ley ordena hacer ciertas cosas y también te prohíbe hacer otras. Ofrece recompensas y también castigo. Hay un remanente en nuestro interior, hermanos, un remanente de pecado que nos hace inclinar hacia lo malo, engañándonos y prometiéndonos falsas recompensas, ordenándonos a hacer lo pecaminoso. Generalmente este remanente de pecado nos inclina a pecar o prometiéndonos la recompensa que es el placer momentáneo. ¿Sí o no? Nadie peca porque no siente placer. El placer está presente como una recompensa, pero es un placer momentáneo. El apóstol dice que hay una inclinación general del creyente a hacer el bien, pero hay una ley, una fuerza en mi carne que me insta a hacer lo malo. La disposición general de los creyentes es hacer el bien, no a practicar el pecado, ¿cierto? Pero hay una fuerza que continuamente nos está impidiendo hacer ese bien. Entonces pronto quieres llegar a la casa para tener un momento grato y alegre después de un día de trabajo con los hijos, y no pasa ni un minuto, ¿cierto?, cuando llegas a casa y de pronto los niños comienzan a pelear, a discutir. Si no tiene niños, la esposa comienza a discutir o el esposo comienza a discutir. Unos segundos más tarde te sientas a la mesa y quieres comer un plato calentito, agradable, pero otro de tus hijos da vuelta un vaso de bebida y de agua en la mesa y tienes que pararte. Entonces ya la ira, el enojo comienza a fluir de lo más interno de tu corazón y de tu vida y terminas gritando sin gozo, triste y angustiado. Y esos pleitos no vienen desde el exterior, esos pleitos vienen del interior, así lo dice el apóstol. ¿De dónde proceden las guerras? Jesús también lo dijo. ¿De dónde proceden los pleitos, el adulterio, la mentira? Vienen del corazón. Este es un ejemplo, hermano, cotidiano de lo que hace el pecado en nuestro interior, un ejemplo sencillo, porque el remanente de pecado en ocasiones es mucho más fuerte y destructivo de lo que he mencionado. Es el causante, el pecado que está en el interior, es el causante de los divorcios, es el causante del engaño, es el causante de consecuencias mucho más fuertes y destructivas de lo que he mencionado.
Es el causante de que el hombre casado en su trabajo comience a codiciar a su compañera de trabajo que no es su esposa y su mujer. Es el causante de aquellos pensamientos desastrosos que lo empiezan a incitar a pensar engañadamente de que esa mujer le pone más atención que su esposa. O viceversa le puede pasar a la esposa también. Esa ley impulsa a hacer lo malo y promete un deseo que terminará y que ha terminado destruyendo a muchas personas. Esta ley tiene un poder fuerte, el deseo y el placer que destruyen el alma. Esta ley no solamente está en nosotros como espectador. Esta fuerza interna que regula y ordena lo que hacemos muchas veces no está como espectadora solamente, sino está con una actividad constante ante todo lo bueno que el creyente quiere hacer. Y esta es una realidad en la vida de los creyentes. Está en nosotros. Y a menos que no sepamos cuál es el socorro para nuestra alma, entonces sufriremos las consecuencias nefastas de la incitación y de la obediencia a esta ley que nos impulsa y que puede destruir no solamente nuestra vida, sino también a los que están a nuestro alrededor. Porque esta ley, mientras estemos en este cuerpo, esta ley que el apóstol Pablo dice que encuentro una ley en mí, que el mal está en mí. El pecado remanente, mientras estemos en este cuerpo, nunca desaparecerá. Solo podrá ser sometido, debilitado, con una llave espiritual. Pero además de esta cruda realidad, debemos saber que ese pecado y esa ley no solamente nos afecta a nosotros, sino también a los demás. Pero la oración, hermano, es el medio de gracia que Dios ha dejado para fortalecernos y que tengamos victoria sobre el pecado, sometiendo a ese remanente y anulando la fuerza de esta ley que nos guía a hacer el mal. Fue Jesús en el Getsemaní que le dijo a sus discípulos, velad conmigo. Avanzó un poco más con alguno de ellos y cuando volvió, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Y el Señor les dijo algo muy claro respecto al propósito de la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es en la oración donde el cristiano pecador y débil puede encontrar la gracia para vencer la tentación, hermanos. Si osamos en creer que podemos resistir toda la tentación que enfrentamos cada día, estamos perdidos. Hermano, uno sale de la casa y entra a la casa y es tentado. Ni siquiera en la intimidad del dormir podemos estar tranquilos sin recibir una tentación y una incitación de pecado. Es en la oración donde el creyente puede encontrar la gracia para vencer estos pecados que a lo mejor por años, hermanos, nos han robado el gozo. En el clamor de los creyentes, el Espíritu acude para poder ayudarnos. Debemos, hermanos, considerar los secretos y las artimañas del pecado en nuestra propia vida. ¿Cuáles son los daños que ya ha causado el pecado en nosotros? ¿Y cuáles son los daños que puede causar? Mire, uno de los títulos de David a una de sus oraciones en el Salmo 102, David le puso este título a todo esto. El siguiente título: oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Este es el tipo de oración que considera la debilidad, la miseria personal, las necesidades y la urgencia que nuestra alma tiene frente a la tentación. Somos débiles y debemos con desesperación orar. ¿A quién puede darnos, hermanos, el socorro oportuno? Todos los hombres que caen, todas las mujeres que caen, todos los que hemos caído, de alguna forma comenzamos
abandonando el deber de la oración. Un día, 2 días, 3 días sin orar, una semana, ya sea por el trabajo, por cualquier otra distracción, poco a poco el deber de la oración es abandonado. Y no pasarán un par de semanas después de ese abandono del deber en que el cristiano ya parecerá un mundano, una persona incrédula. Se nota y se percibe su falta de sabiduría, la ira, el enojo, el rencor, la falta de sabiduría para hablar, para expresarse. Eso es discernible. Pero cuando oramos con sinceridad y con aflicción, reconociendo nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos puede ayudar, hermanos, en nuestra debilidad. Incluso cuando no podemos expresar con palabras cuál es nuestra verdadera debilidad y nuestra verdadera petición. Por eso Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo gime o clama con gemidos indecibles. Entonces de pronto estás tan convencido de tu camino, de tu decisión, pero comienzas a orar y de pronto la luz que da el Espíritu Santo hace que esa alejante decisión no parezca más que un acto de necedad. Y lo desprecias de tal forma, cuando hace algún rato estabas tan seguro de esa decisión, porque en la oración el Espíritu Santo nos ilumina, nos da gracia, nos da sabiduría, nos convence. Es en medio de la búsqueda, a través de la oración, donde nuestras ideas son ordenadas, donde muchas veces somos convencidos de pecado, donde aborrecemos la maldad. El camino de la oración es el camino del despertar del alma de un creyente, comprometiéndose con Dios y aborreciendo lo malo. Hermano, no podemos vencer sin la oración. El Señor lo dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. El entrar en tentación es pecar, y el pecar arruina nuestra vida, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra comunión con Dios, nuestra comunión con los hermanos. Destruye nuestro corazón, nuestra intimidad, la de los demás. Entonces debemos pedir desesperadamente. La oración es un acto de fe, donde podemos acudir al Señor para pedir gracia y misericordia. Por eso, en primer lugar, debemos orar para vencer la tentación. Para vencer la tentación. Ahora, si usted me dice, hermano, pero yo no oro mucho, ¿y sabe qué? Yo estoy bien. Ay, ¿qué será estar bien para usted, hermano? No fumar, no tomar. Eso solamente. Yo le aseguro, no puede existir un cristiano que no ora y viva con victoria sobre el pecado y sobre la tentación. No existe un cristiano así. No existe. Usted puede resistir en su propia fuerza un tiempo, pero luego verá cómo el poder arrollador del pecado le inundará si no está en dependencia del Señor. En segundo lugar, debemos orar sin cesar, porque la oración puede cambiar nuestra realidad. La salvación es algo maravilloso y verdaderamente milagroso, pero la salvación del alma y la esperanza de la vida eterna no lo es todo en la vida del creyente. El Señor dijo, el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, gracia sobre gracia. Y la oración es esa gracia que se derrama sobre la gracia de la salvación. Porque es la oportunidad para ser escuchado y atendido por alguien que puede hacer lo que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos hacer. La oración es el medio de gracia para que Dios pueda hacer lo que el médico dijo que no podía hacer. Lo que el dinero no puede hacer. La oración es el medio de gracia para sanar, para restaurar matrimonio, para salvar a los hijos, para animar a los desalentados, para ayudar en las situaciones más difíciles que podamos estar viviendo. La oración es el medio para ser socorridos y ayudados en medio de la prueba. La oración, hermano, puede cambiar nuestra realidad, puede cambiar muchas de nuestras circunstancias. Un día podemos estar tan preocupados, un examen médico nos puede tener abrumados con tanto temor a la muerte y con tanta incertidumbre por las consecuencias.
Pero en un momento de oración y de gemir, podemos experimentar milagrosamente la paz del Señor. Un día podemos estar tan ansiosos por la ausencia de un trabajo, pero inclinados y orando delante del Señor, podemos comenzar a contemplar la soberanía de Dios, controlando nuestro destino, controlando nuestra vida. Podemos estar amedrentados y temerosos por el mal que alguien nos puede causar, pero en oración podemos obtener la valentía y ver que el Dios de los ejércitos está con nosotros. Quizás puedas estar pasando, hermano, un momento en que ya no puedes más con el peso de la culpa, con el peso del miedo, con el peso del temor, de la ansiedad, de la preocupación. Hermano, el Señor nos puede escuchar y ayudar. La oración puede cambiar y puede cambiar el destino de las situaciones más crudas. No porque la oración misma tenga poder, sino porque quien escucha la oración está vivo y presente en medio de la iglesia. Todas las oraciones que estén, escúchame bien, esto es importante, alineadas con la voluntad de Dios, serán escuchadas y respondidas porque Él es fiel y lo ha dicho así. El pueblo de Israel proclamaba lo siguiente en Deuteronomio: ¿qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Nadie puede decirte cuándo y cómo responderá el Señor. Pero si hay algo que podemos estar seguros, incluso cuando ya no estemos en esta tierra, es que Dios responderá lo que oremos conforme a su voluntad. Pero en este punto es necesario aclarar que Dios no responde todas las oraciones. Tengamos cuidado de no estar orando simplemente por ambiciones egoístas, porque no vamos a recibir cosa alguna. Y esto lo confirma el Señor en Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. No te atrevas a pensar, que yo no me atrevo a pensar que la oración es el medio para lograr la fama, la prosperidad económica y los deleites personales. Podemos ver cuáles son los elementos que deben ser parte de nuestra oración. Primero, adoración. En el Padre Nuestro lo vemos, adoración. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que me ayudes a vivir de tal forma en que tu nombre se vea como santo, como digno de gloria, de alabanza. Eso es: santificado sea tu nombre, es parte de nuestra oración. Ayúdame a vivir, ayuda a tu iglesia a vivir de tal forma en que te tratemos como santo. También está la súplica de la provisión de Dios, pero no es una súplica para recibir todos los tesoros de esta vida. Simplemente danos el pan nuestro de cada día. Esto es como si el Señor dijera: no queremos grandes riquezas, no queremos tanta abundancia de oro y de plata. Provéenos lo que necesitamos para vivir. También está parte de la petición y la súplica por lo que necesitamos. Y también debe ser considerada en nuestra oración la humillación. Perdona nuestras ofensas. Una persona que reconoce que ha pecado, que puede pecar y que necesita del Señor. Y también el apóstol Pablo nos puede dar luz de por cuál es lo que debemos orar. Mire lo que decía en Efesios 1, 15 al 19. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del clamor que muestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarles en mis oraciones. Mire lo que dice acá.
Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Lo que estaba orando acá el apóstol Pablo era para que los hermanos puedan conocer al Señor. Puedan conocer al Señor. Así dice estos versículos, que sean iluminados los ojos del corazón. El corazón bíblicamente es el lugar donde se almacenan los deseos y los afectos más profundos. Tener, hermanos, iluminados los ojos del corazón significa, en otras palabras, que esa verdad del Evangelio, esa verdad de quién es Dios, ha penetrado tan profundamente en nuestra alma que es capaz de transformar nuestra forma de ver las cosas. Si usted se da cuenta, Pablo no está orando para que cambiaran las circunstancias de los hermanos, más bien para que en medio de estas circunstancias puedan conocer al Señor. A veces, hermano, pedimos que la hermana sea sana, y no es que esté mal. Dios en su gracia obra, pero la hermana sigue con el mismo estilo, el hermano sigue con el mismo estilo de vida que tenía antes, igual como los 9 leprosos, que terminan no viniendo a adorar al Señor. ¿Para qué oramos? ¿Para qué oramos? Debe haber más profundidad y más sabiduría, más entendimiento del por qué oramos. No solamente se trata de liberar a la hermana, a los hermanos, de una enfermedad física. Tiene que haber un propósito más sublime en medio de esa prueba, de esa enfermedad. Debemos orar no solamente para que los hermanos y las hermanas sean librados de esas circunstancias, sino para que en medio de ellas podamos conocer más al Señor. Debemos aprender a orar no solamente por nuestro beneficio personal. No tiene sentido que nuestras oraciones no glorifiquen al Señor, hermanos, sino que exaltan nuestro ego y nos hacen experimentar beneficios que no están conectados con Dios, con su gloria, y de esa forma no recibiremos nada. Si tú oras y dices, Señor, transforma a mi esposo, punto final, no tiene sentido. Debería ser, Señor, transforma a mi esposo, para que mi esposo y yo juntos te glorifiquemos y te sirvamos. Si tú oras por trabajo, pero ese mismo trabajo va a aniquilar tu vida familiar, te va a hacer irte, vas a trabajar 30 por 1. No tiene sentido orar por ese trabajo, porque ese trabajo no glorificará al Señor. Si ese mismo trabajo va a aniquilar tu vida congregacional, no tiene sentido orar por eso. Los jóvenes que en este tiempo han decidido estudiar algunas carreras, la pregunta es en qué medida lo que van a estudiar glorificará al Señor. A veces oramos para que los hermanos se sanen y obtengan ciertos beneficios, pero eso no está conectado con el glorificar al Señor. ¿Ustedes saben por qué el Señor sanó a Dorca o no? ¿A Tabita? Miren lo que dice el Señor, porque hubo una oración de los hermanos, un clamor que le manifestaron a los apóstoles. Tabita o Dorca había muerto. Miren lo que dice la Biblia. Por aquel tiempo había en la ciudad de Jope una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Esta mujer pasaba su vida, ¿qué cosa? Haciendo el bien y ayudando a los necesitados. Y se enfermó y murió. Su cuerpo, después de haber sido lavado, fue puesto en un cuarto del piso alto. Jope estaba cerca de Lida, donde Pedro se encontraba, y como los creyentes supieron que estaba allí, mandaron a 2 hombres a decirle, venga usted a Jope sin demora. Bueno, Pedro fue y la cosa es que el Señor respondió a la oración y Tabita resucitó, pues. Pero era porque esa oración estaba conectada con una forma de glorificar al Señor, con el servicio que esta mujer
estaba haciendo. Entonces, ¿qué estamos pidiendo y para qué lo estamos pidiendo? Es importante. Hermanos, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, podemos así orar con expectativa y con esperanza. Y finalmente, hermano, el último punto al que me quiero referir es porque debemos orar sin cesar. Es porque la oración es la oportunidad de poder experimentar gozo y deleite a esta nueva realidad familiar que el Señor nos ha llamado. A experimentar la experiencia de un Padre amoroso, el deleite de un Padre tierno, la seguridad del amor absoluto. Analicemos un versículo brevemente, hermanos. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Nuestro clamor es un clamor de confianza, como un niño cargado en los brazos de su padre, que le dice, papito, cómprame esto, y el padre tiernamente amoroso le dice, te lo compraré, hijo. La palabra Abba es un hebraísmo que se puede traducir como papito. Y esta es la forma en que el apóstol nos invita a acercarnos a Dios. Debemos aprender, hermanos, a orar, a ser perfeccionados en el amor de Dios, porque sólo así podemos expulsar el temor que nos hace ver a Dios y su soberanía como algo que siempre va a contradecir todos los anhelos que tenemos. Hay personas que hablan de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es la doctrina que habla de que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. ¿Sí o no? Y muchos han planteado la soberanía de Dios como la decisión de Dios de contradecir cada anhelo que uno tiene. Y uno llega a dudar tanto en oración, decir, Señor, dame esto, y uno dice, pero a lo mejor Dios soberano no me lo quiere conceder. Debemos aprender a conciliar la doctrina de la soberanía de Dios con lo que también la Biblia nos dice, que cualquier cosa que pidamos en su nombre y conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es esta oración del Padre nuestro, hermano, y esta oración, este clamor donde decimos por el Espíritu, Abba Padre, esto es familiar. De hecho, algunos plantean que el Padre nuestro debería ser llamado la oración familiar. Porque por los méritos de Cristo podemos ser considerados en Cristo como hijos que pueden clamar a su Padre. De ahí que el apóstol Pablo dice que podemos acercarnos a Dios confiadamente al trono de su gracia. Nuestro Padre está sentado en un trono de gracia, no es un trono de juicio aún, algún día lo será, pero es un trono de gracia, lo que quiere decir que gobierna y reina sobre su pueblo con anhelos profundos de proveer para su pueblo que gime y clama de día y de noche. John Murray fue un teólogo escocés, y él planteó este pasaje donde podemos clamar a Abba Padre como un pasaje que expresa algo místico. Él dice lo siguiente, claro que sí, a nosotros nos encanta separar lo teológico de lo emocional. Pareciera ser que la doctrina odiara a las emociones, que los afectos y la mística odiara la teología. Este pasaje nos muestra que la conexión que ocurre en nuestra alma con Dios produce emociones, afectos en el alma que nos hacen decir, papito, papito, aquí estoy. ¡Wow! A veces nosotros hacemos esa separación, ¿cierto? Y mitigamos nuestras emociones. En el culto casi no nos gusta llorar. Pero hermano, esto es místico. El Espíritu nos hace clamar a Abba Padre. Es decir, papito, papito, somos tus hijos. Tú nos oyes. Estás aquí con nosotros. Se da cuenta que la oración es un momento de deleite. Porque estábamos separados. Éramos huérfanos.
Pero por medio de Cristo hemos sido hechos también hijos de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, pero por los méritos de Cristo podemos disfrutar del deleite de decir, papito, papito. Vuelvo a citar a Murray, que dice, existe unión y comunión viva con el Redentor exaltado y siempre presente. Él conversa con su pueblo y su pueblo conversa con él en amor recíproco consciente. La vida de la fe verdadera no puede ser un acuerdo hecho fríamente. Debe tener la pasión y el calor del amor y la comunión, porque la comunión con Dios es la corona y la cúspide de la verdadera religión. Y Timothy Keller, un teólogo reconocido, dice, no fuimos llamados a escoger entre una vida cristiana basada en la verdad y la doctrina y una vida llena de poder y experiencia espiritual, porque ellas van juntas. Hermanos, sé que el camino hacia una vida de oración es difícil. Voy terminando acá. Sé que el camino de oración es un camino difícil para comenzar. A veces nos sentimos como Job en medio de la prueba. Job dice así en 23:3. Si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita. Aunque el gozo, hermano, es una realidad del cristiano maravillosa, la mayoría de nosotros, muchas veces al querer comenzar una vida de oración, siente la ausencia de Dios y dice como Job, ¿cómo me gustaría encontrar a Dios? Pero aunque es difícil el comienzo de una vida de oración, hermanos, podemos pasar con la constancia de la obligación al deleite, de la obligación a maravillarnos en la comunión con el Señor. Hermano, mucha de la tristeza, mucha de la desesperación, muchas de nuestras derrotas se deben a nuestra falta de oración. Y el Señor nos invita en esta mañana a poder emprender un viaje hacia la oración. Y que esto, hermano, el Señor nos desafía, a mí y a usted, le invito a que podamos orar. Miren, voy a terminar con un poema que escribió Richard Trench, hermano anglicano. Señor, dice, qué gran cambio producirá en nosotros el pasar una hora en tu presencia. Qué cargas tan pesadas nos quitará del pecho. Qué refrigerio. Cual lluvia en verano. Nos arrodillamos y alrededor todo baja y nosotros subimos. Y todo cerca y lejos se destaca en el nítido horizonte. Débiles al caer de rodillas, fuertes al levantarnos. ¿Por qué pues caminamos con los hombros caídos, abrumados y aproblemados cuando sería fácil obtener el remedio? ¿Por qué hemos de ser débiles o fríos, angustiados, ansiosos, cuando orando tendremos paz en ti, gozo, fuerza y valor? Hermanos, la oración no solamente la debemos definir como un acto de conversar con Dios, la oración es un acto de fe. El hombre que cree que puede ganar un auto comprándole un número a los bomberos, va y compra e invierte. El niño que le pega la piñata y que están alrededor, corren porque creen que van a ganar algo. Los hombres que buscaban tesoros van y se esfuerzan, invierten su vida y su tiempo, lo hacían creyendo que podrían obtener algo, que su vida podía cambiar. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a Cristo, la imagen del Dios invisible, en quien se encuentra todos los tesoros de la sabiduría, la riqueza, la plenitud de la deidad? Y no podremos clamar a Él y ser oídos y que nuestra realidad cambie. Yo les aseguro, hermanos, les aseguro, no porque mi palabra valga algo, sino porque lo que estoy diciendo lo dice la Biblia. Yo le aseguro que si nosotros comenzamos una vida de oración, no pasarán algunas semanas en que nuestra vida y nuestra realidad y lo que nos rodea comenzará a cambiar. Hermano, tenga esperanza, no pare de orar por lo que está orando, por lo que le aflige, por lo que le desespera, por lo que le angustia. No pare de orar porque Dios está presente en su iglesia y podemos decir, papito, papito, óyenos, escúchanos, y por los méritos de Cristo seremos escuchados. Que Dios les bendiga, hermanos.